¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica 8:2. Estamos comenzando nuestra edición de día jueves 1 de diciembre, comenzando ya el último mes del año. Se nos va este 2022 y nosotros damos inicio a nuestra edición para hoy con los temas más importantes. Este es un resumen con los temas que vamos a estar revisando en los próximos 30 minutos de Agenda Económica en esta edición AM. Comenzamos con el hecho que va a marcar la pauta durante la mañana. El Banco Central a las 8:30 va a publicar el dato del IMASEC correspondiente al mes de octubre. Se espera, según distintos analistas y proyecciones de mercado, la caída más fuerte para la economía desde febrero del año 2021, cuando estábamos todavía en ese momento tan oscuro de la salida de las medidas de restricción más importantes provocadas por la pandemia. Bueno, el IMASEC debería estar en un rango cercano al 1,8% negativo, de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas. El rango de proyecciones, eso sí, es bien amplio, va de un 0,9 a más de 2% de caída, pero de todas maneras va a ratificar probablemente esta desaceleración de la economía nacional. Ayer los datos sectoriales del INE ya reflejaban precisamente un fuerte freno en la actividad en sectores como la manufactura y el comercio. Los detalles los vamos a revisar en unos minutos acá en Agenda Económica. En el Congreso avanza la reforma tributaria y ayer dio un paso muy relevante en dos temas que son fundamentales para el proyecto que ha presentado el gobierno. Uno tiene que ver con la desintegración del sistema. Finalmente vamos a ir avanzando hacia un sistema dual que obliga a una tributación por parte de las empresas que no es posible utilizar como crédito para la tributación de aquellos que obtienen dividendos de esas mismas compañías. Y esto fue aprobado ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara, incluso con 2 votos de la oposición, de Frank Sauerbaum y el diputado Miguel Mellado. Y por otro lado también se aprobó la idea de aplicar un tributo respecto al diferimiento en el pago de impuestos. Los detalles los vamos a ver en minutos también acá en Agenda Económica. Por otro lado, les vamos a contar de un nuevo conflicto para las ISAPRES, gatillado por una resolución de la Corte Suprema, que finalmente ordenó aplicar en un fallo conocido el día de ayer, aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados. Y esto significa hacerlo también de manera retroactiva. Aplicar esta tabla que fue aprobada el año 2019, de manera que va a significar un reajuste a la baja probablemente para los planes de salud en el sistema de seguros privados. Esto podría tener un efecto, dicen desde las ISAPRES, catastrófico por los gastos que significará, por las provisiones que tendrán que realizar para poder hacer frente a este ajuste. Los detalles del fallo los vamos a ver también en minutos. Y el precio del dólar ayer superó finalmente la barrera de los 900 pesos. Rompió esa resistencia y bajó de este nivel llegando a un precio de 892 en el cierre de la jornada. El dato es bien relevante pensando en que desde mediados de noviembre que no veíamos un precio tan bajo para el tipo de cambio y pareciera que se está generando un escenario a nivel internacional también que podría seguir empujando más a la baja el tipo de cambio, no solo acá en Chile, sino a nivel global. El dólar index estaba en niveles más estables a nivel internacional, pero por otro lado el cobre ha ido subiendo y de hecho hasta ahora lo hace nuevamente, lo que va a meter más presión en definitiva al tipo de cambio acá en Chile. Ya les contamos más sobre esto también en minutos. Nos vamos a los datos del mercado para ver qué es lo que ha ocurrido en estas primeras horas de transacciones a nivel internacional. Estos son los números de Europa con algo de terreno positivo ganado por el Eurostoxx, 0,46%. Londres también subiendo a esta hora de la mañana, aunque en menor medida. En Asia el cierre también más temprano fue positivo, con ganancias para el Nikkei de 0,92% y para el Hang Seng, el indicador bursátil de Hong Kong, de 0,75%. Así comenzamos entonces el mes de diciembre, después de un mes, el de noviembre, que había sido en general con tendencia alcista en los mercados a nivel internacional. En cambio, acá el IPSA ayer también cerraba el mes, el penúltimo mes del año, con una subida 0,72%, 5.282 puntos en la Bolsa de Comercio de Santiago. Y les contaba que el cobre está subiendo hasta ahora, $3.75 la libra, 0,23% de ganancia para el metal rojo en el mercado internacional. Bien, comenzamos entonces adelantando el terreno de lo que será el dato del IMASEC del día de hoy.
Ayer conocimos algunos datos sectoriales por parte del INE, que se conocen precisamente el día hábil antes de la publicación del IMASEC. Y esto ya anticipa un escenario de una caída fuerte para la actividad económica en el mes de octubre. Miren los números que dejó la producción industrial en el mes de octubre, bajó 4,2% en 12 meses en comparación al mismo mes del año anterior. De hecho, 3 de los 4 sectores que lo descomponen muestran un decrecimiento. En el caso de manufacturas es bien profundo, 9,2%. Para el comercio también bien fuerte, 11,4% de caída. Sexto mes consecutivo en rojo para la actividad del comercio en el mes de octubre. Además, electricidad, gas y agua, que es otro indicador también bien importante de la actividad económica, también tuvo una caída de 1,5%. Minería fue el único que subió, 0,7%. ¿Por qué son relevantes estos datos? Bueno, porque son la antesala del IMASEC que vamos a conocer el día de hoy, el indicador mensual de actividad económica. El mercado, de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas que publica el Banco Central, espera una caída de 1,8%. Esa es la mediana entre todos los encuestados. Pero el rango es bien amplio. Hay algunos que esperan una caída cercana al 0,9%, otros superior. Revisemos algunos análisis que dejó ayer el mercado en base a estos datos que revisábamos recién. Por ejemplo, Banco Security, lo vamos a ver de inmediato, proyecta una contracción económica algo más leve, no está en el terreno más pesimista de todos, a pesar de los datos que conocimos el día de ayer, pero sí reconoce efectivamente que hay un escenario en el que se está viendo ya la mayor desaceleración de la actividad económica. Por ejemplo, en manufactura, en el sector eléctrico, es lo que plantean, y hay cierta estabilidad en el margen respecto al consumo, no tanto en la comparación del año anterior, sino más bien en el desestacionalizado. La proyección de Security es de 1,5% de caída en el IMASEC de octubre. Veamos otra. El Banco Santander tiene una mirada bastante más pesimista respecto a lo que podría ocurrir con este dato del mes de octubre. De acuerdo a este Banco de la Plaza, tendría una variación cercana a 2,5% de caída en base a los antecedentes conocidos el día de ayer. ¿Y por qué tiene esa mirada más pesimista? Bueno, fundamentalmente porque si bien los sectores muestran una realidad diferente, dice, el sector manufacturero sorprendió con una fuerte contracción. Por último, revisamos también lo que planteó ayer Copeuch en su análisis en base a los datos entregados por el INE. Acá hay una mirada bastante más matizada y una desaceleración más suave, si se quiere, proyectando una caída para el IMASEC de octubre de 0,9%. La mayor incidencia positiva viene nuevamente de los servicios. Ese sector ha dado la sorpresa en los indicadores anteriores y podría, de acuerdo a Copeuch, también sostener una desaceleración más baja. De todas maneras, viene un indicador negativo. Veremos en qué magnitud se está dando la desaceleración de la economía chilena. Vamos a otro tema. Como les contábamos en el Congreso, hubo novedades importantes ayer en torno a la reforma tributaria. Este trámite todavía sigue en la Comisión de Hacienda. Estamos a ese nivel del trámite legislativo. Pero fue un paso importante porque también hubo respaldos desde la oposición a un punto clave en esta estructura tributaria que propone el gobierno y que tiene que ver con la desintegración del sistema. De esta forma, entonces, se va avanzando en la aprobación de este sistema dual. Esto reemplaza el sistema integrado para las grandes empresas que rige al día de hoy. ¿Y qué significa eso? Que una persona natural, al recibir los dividendos, puede optar a acogerse a 2/3 de crédito de acuerdo al impuesto que haya pagado cada una de las empresas respectivas. De esta forma, el sistema va a quedar con 2 tributaciones distintas, donde no existirá la posibilidad de utilizar como crédito los tributos que haya pagado entonces la empresa. Este sistema dual, que reemplaza el sistema semi-integrado que existe hasta el día de hoy, tuvo 8 votos a favor, porque 2 parlamentarios de oposición de RN, Miguel Mellado y Frank Sauerbaum, votaron a favor también de este punto. Y otros 3 votos en contra en la comisión. Buen respaldo en todo caso desde el punto de vista político para este, que es uno de los pilares. La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, decía que el sistema dual va a permitir modernizar el sistema tributario, nos acerca a países desarrollados, simplifica el sistema y reduce, por tanto, las horas de cumplimiento tributario, destacando entonces también el apoyo de los parlamentarios opositores. Dice que da esperanza de que logremos darle estabilidad al sistema tributario en el tiempo. También se dio el visto bueno a los cambios respecto al pago de un impuesto cuando se difiere el pago de impuestos finales. Esto grava a las empresas con ingresos brutos anuales que provengan en más de un 50% de rentas pasivas. Y de esta manera entonces
se definió que la base imponible será el 22% de utilidades acumuladas y sobre eso se aplica una tasa de impuesto de 2,5% cuando exista aquel diferimiento en materia de pago de impuestos. Dos importantes avances entonces en la discusión que sigue en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 8:12, nos vamos a otro tema. Les contamos ahora de lo que ha ocurrido respecto a las ISAPRES. Ayer la Corte Suprema entregó un fallo que puede ser muy importante y en el sector aseguran que sería catastrófico. ¿En qué consiste esto? Bueno, que las ISAPRES tendrán que aplicar una nueva tabla de factores para todos los afiliados y esto tendrá un carácter retroactivo, es decir, que tendrán que retribuir aquello que hayan cobrado en exceso en los planes que tenía que pagarse mensualmente desde diciembre de 2019 en adelante. Lo que dice básicamente el tribunal es que las ISAPRES sí pueden aplicar la tabla de factores, incluyendo las cargas, pero aquella que definió la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019. El tema es que esto tiene que aplicarse de manera retroactiva. Y por lo tanto, si una ISAPRE cobró más de la cuenta, por ejemplo, de diciembre de 2019 a la fecha, bueno, tendrá que devolver aquellos recursos a los afiliados. Y este punto es bien importante entonces porque sienta ahí un precedente. Por una parte da cierta certeza respecto a cuál es la tabla de factores que se debe utilizar, pero por otro lado también va a significar un desembolso de recursos bien importante. En la práctica esto podría significar desembolsos de hasta $1.000 millones, dicen desde alguna de las ISAPRES, y significaría un golpe desde el punto de vista financiero que aseguran podría ser catastrófico. Habrá que ver cómo decanta esto en todo caso, pero de todas maneras esta es una nueva señal para ir generando más certezas dentro de la industria de seguros privados en materia de salud y de esa forma entonces ir ordenando un poco un sector que se ha visto por largo tiempo entrampado en causas judiciales entre los afiliados que reclaman por los reajustes y las mismas ISAPRES al momento de hacer las readecuaciones cada año. 8:14, vamos a otro tema para contarles de un importante paso que se dio ayer para el sector energético en nuestro país. Uno de los grandes desafíos que tiene el sistema tiene que ver con cómo conectar aquellas fuentes de generación de energía limpia, energía renovable en el norte, con el resto del sistema. Bueno, ayer se presentó la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre. Es una línea de transmisión enorme de más de 1.500 kilómetros de largo que va a permitir conectar precisamente esas fuentes de energía solar o eólica del norte de nuestro país con el resto del sistema para poder inyectar esos recursos. Es uno de los grandes desafíos, decíamos, porque hoy día la generación de nuevos proyectos sencillamente no tiene las carreteras, las vías por las cuales inyectar esos recursos al resto del sistema, y eso ha ido derivando, por ejemplo, en que existan ciertos niveles de vertimiento récord, es decir, energía limpia que se genera fundamentalmente en el norte del país, que no es posible aprovechar porque no hay cómo inyectarla al sistema. Y eso es lo que viene a solucionar este proyecto, que debería estar listo para fines de la década. Es un proyecto enorme, va a atravesar más de 28 comunas en 5 regiones para conectar a todo el sistema y poder generar ese proceso de transición hacia un sistema energético más limpio en nuestro país. El proyecto fue presentado el día de ayer, aparece como un gran desafío también desde el punto de vista de la ingeniería y de la aprobación ambiental, considerando que a lo largo del recorrido tendrá que atravesar por zonas que podrían ser sensibles desde el punto de vista de algunas comunidades indígenas, por ejemplo, o bien desde otras zonas que son turísticas, como el Valle del Elqui, por ejemplo. Y eso va a ser un enorme desafío para el diseño del trazado, pero también para la evaluación de impacto ambiental que vendrá posteriormente. Escuchemos a Sebastián Fernández, es el gerente general de Conexión Eléctrica, que es la empresa, un consorcio que va a estar a cargo de la construcción de este enorme proyecto que conectará la zona norte con el centro de nuestro país. Kimal-Lo Aguirre es un proyecto urgente y prioritario. Como país, tenemos el mayor potencial del mundo para liderar la transición energética. Pero para hacer realidad esta promesa, debemos enfrentar una serie de desafíos. Quizás el más relevante es la falta de infraestructura y de sistemas de transmisión que hoy no nos permiten aprovechar en su plenitud las energías limpias que se generan en el norte del país y que se están vertiendo por esta carencia.
Bien, ahí entonces el lanzamiento de este proyecto de largo plazo. Comienza una nueva etapa entonces para el desarrollo de la infraestructura energética en nuestro país. 8:16, momento de hacer una pausa. Volvemos con más. Estamos de vuelta, 8:20 minutos. En la entrevista del día de hoy vamos a profundizar en un tema que aparece como uno de los grandes desafíos para las empresas, grandes y también pequeñas, en el futuro. Tiene que ver con el desafío de la ciberseguridad. Un informe elaborado por Microsoft a mediados de este año mostraba que en Latinoamérica el número de ataques de contraseña había aumentado en un 74%. Los hackeos, es decir, por robo de datos o ransomware, 74% en comparación al año 2021. Solo para dar una muestra de la relevancia que tiene este tema y de las estrategias que se pueden adoptar también en este sentido. Vamos a conversar de esto y para eso estamos en contacto a esta hora con Marcelo Feldman, es el director de ciberseguridad de Microsoft Latinoamérica. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, muy buenos días, Sebastián. Gracias por recibirme. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Marcelo, bien interesante este tema porque es un desafío que pareciera ser mucho más transversal de lo que uno cree. No es una preocupación solo de las grandes empresas. ¿Por qué es tan relevante asumir ahora este tema y darle prioridad dentro de las empresas, Marcelo? Es un excelente lugar para comenzar. Y creo que hay 3 motivos que explican por qué esto se está volviendo cada vez más importante. En primer lugar, todas las empresas han vivido lo mismo, las organizaciones y las instituciones. La digitalización acelerada, que fue causa de la pandemia, de la crisis sanitaria del COVID-19, hizo que estemos más expuestos, ¿verdad? Más aplicaciones digitales, más sistemas digitales, tengo más cosas que proteger. Lo segundo es que los atacantes, que son principalmente cibercriminales, a medida que están siendo más exitosos, están más motivados y por lo tanto se sofistican más. Invierten en mejores tácticas, técnicas, procedimientos y tienen mejores ciberataques. Y el tercer punto, Sebastián, es que virtualmente no tenemos visibilidad de todo lo que ocurre. Porque nuestros colaboradores quieren estar desde la casa, desde sus dispositivos móviles, trabajar en cualquier lugar y de cualquier manera. Y hay riesgos que conocemos, pero lo más peligroso es lo que no sabemos, lo que no sabemos. Sí. Así que por esos 3 motivos se ha vuelto mucho más importante. O sea, en base a esos tres criterios, esas 3 definiciones, Marcelo, hoy día estamos en un escenario de mayor vulnerabilidad probablemente, ¿no? Estamos más expuestos, eso es cierto. Y por lo tanto, los cibercriminales, que como te decía, son nuestra principal amenaza aquí en Chile y en América Latina, tenemos que estar preparados ante eso. Hay muchas cifras como las que compartías que apuntan a lo mismo. No sé si lo sabías también, el 33% de los ataques están dirigidos hacia las pymes. Es decir, esto, como bien decías también en tu introducción, no es solamente algo de las grandes empresas. Y hay otra cifra que es bien interesante, que es que el 61% de ellas no logran recuperarse ante un incidente, no pueden volver a operar. Entonces esto está teniendo consecuencias muy graves. Es bien dramático ese dato, ¿no? 61% no logra recuperarse de los ataques. ¿Por qué, Marcelo? Porque los atacantes están siendo exitosos. La verdad es que saben muy bien a dónde golpearnos. Nos van a golpear a donde más nos duela. Si soy un retailer, van a tratar de afectarme antes del Black Friday. Si soy un banco, van a buscar tocar mi sistema transaccional. Si soy una empresa de la manufactura, mi continuidad operacional. Y a medida que los atacantes van avanzando, hacen que las organizaciones no queden en un lugar diferente al que tener que pagar por un rescate, lo cual a su vez envía una señal económica y le dice a los atacantes, aquí hay una oportunidad de negocio y siguen evolucionando. Por eso es importante que desde la ciberdefensa colaboremos juntos para cortar ese ciclo de retroalimentación. Claro, y sin contar, estaba pensando en función de los ejemplos que tú dabas, sin contar el efecto que esto puede tener en tu relación con tus clientes también, ¿no? Si hablamos de una empresa de retail, por ejemplo, a propósito del Black Friday que sufre un ataque, bueno, después hay que dar explicaciones y recuperar esa confianza, me imagino que no debe ser nada fácil con tus clientes. Sin lugar a dudas, la confianza es uno de los aspectos fundamentales. No solamente la disrupción operacional, que lleva directamente a pérdidas financieras, la pérdida de propiedad intelectual sensible o de información, pero los incidentes en sí mismos, que pueden tener consecuencias normativas o regulatorias, pero un impacto reputacional gigante que es difícil de medir. Sí. Ustedes en Microsoft hablan del desarrollo de una estrategia de confianza cero. ¿En qué consiste esta estrategia, Marcelo? Bueno, es un modelo, es una manera de pensar y es una manera de hacer la ciberseguridad que dice que nunca confío, siempre verifico. Y tengo que tener pilares que están, en cierta forma, basados en la desconfianza. Quiero siempre asumir explícitamente, y te doy un ejemplo, Sebastián. Si yo tengo que ingresar a un edificio, por más que el guardia de la puerta me conozca la cara,
tiene que verificar explícitamente que yo puedo ingresar al edificio todos los días. Lo mismo quiero hacer con mis sistemas digitales. Tengo que asumir el menor privilegio posible, es decir, si yo soy una persona que tiene que trabajar con los sistemas A, B y C, solamente tengo que tener acceso a eso, porque si un atacante logra impersonarme, eso es riesgoso. Y por último, tengo que asumir que ya tengo una brecha. Tengo que asumir que el enemigo, el atacante, el malhechor, está a punto de lanzar un ataque y operar bajo esa premisa. Entonces, si somos un poquito más, en el buen sentido de la palabra, desconfiados, podemos estar un poco más preparados para enfrentarnos a estos nuevos desafíos. Claro, y eso básicamente, ese nivel de desconfianza significa establecer, me imagino, una serie de parámetros o de pasos, digamos, para delimitar bien responsabilidades, funciones, accesos, ¿no? Estás en lo correcto. Y además se apalanca mucho en la inteligencia artificial, que permite tomar muchas decisiones en tiempo real, cosa que antes no podíamos hacer fácilmente. Te voy a dar un ejemplo. Si Sebastián se conecta todos los días a las 9 de la mañana desde Santiago de Chile, pero un día se conecta a las 9:10 desde Corea del Norte, algo está mal. Y la inteligencia artificial se puede dar cuenta rápidamente y bloquearlo, aislarlo, contenerlo. Ajá. Esto es especialmente importante en el contexto que estamos viviendo, una gran brecha de talento en ciberseguridad, y poder operarlo a gran escala se vuelve más importante, especialmente para aquellas organizaciones que no pueden contratar a cientos de profesionales para hacer esto y necesitan protegerse. Sí, ese punto es bueno también, porque estábamos hablando de las pymes recién, por ejemplo, ¿no? Del efecto que esto puede tener, de cuán vulnerables pueden ser también, pero quizás para una persona que nos esté viendo, que trabaja en una pyme, puede pensar que esto es un desafío muy grande, que requiere demasiados recursos que no tiene, y finalmente termina por aceptar el riesgo y correr el riesgo de estar algo más expuesto. Hoy día las pymes pueden abordar esto de una manera que sea, digamos, accesible desde el punto de vista financiero, logístico, etcétera, tecnológico también. Totalmente. Hay que derrumbar algunos mitos. La ciberseguridad no tiene que ser algo complejo o algo costoso. Quiero en realidad enfocarme en las cosas higiénicas o en las básicas, y ahora te voy a contar algunas cuáles son ellas. Pero mira, un pequeño ejemplo. Si yo tengo mi casa y tengo una puerta blindada, una alarma y un cerco electrificado, y la casa de al lado no tiene nada, el criminal va a optar por la casa de al lado, ¿verdad? Porque está más simple. No porque la mía sea imposible, sino porque la otra está más expuesta. Entonces, en la ciberseguridad es lo mismo. Quiero aprovechar lo que ya tengo, quiero tomar medidas tales como proteger mi identidad, por ejemplo, teniendo contraseñas difíciles de adivinar, complejas, utilizando la autenticación multifactorial, que si querés lo explico es muy simple y un concepto interesante, mantener los sistemas operativos actualizados de mi computador, de mi teléfono móvil. Ves que estoy mencionando todos conceptos que no cuestan nada, es más que nada un tema cultural y por ejemplo, también mantener una postura de desconfianza o de confianza cero. Son cuestiones que no tengo que comprar nada, no tengo que invertir, tengo que cambiar mis hábitos y tengo que hacerlo sistemáticamente todos los días. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Interesante tema. Ojalá que sea de utilidad también para aquellos que tienen que ir tomando acciones, ¿no? Y planificarse en torno a este tema de la ciberseguridad. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comienza Noticias Express. Que tengan un buen día.